Hola, buenas tardes. Bienvenidos a estas reflexiones sobre el retrato en el siglo XX. Reflexiones que van a partir, como es habitual dentro de la programación de este espacio, de la exposición que está teniendo lugar paralelamente en la sala de obras maestras del retrato del Centro Pompidou. Y como siempre que hemos hecho ciclos de este estilo para ampliar el acercamiento a las exposiciones, hemos intentado juntar en el ciclo perspectivas y sensibilidades diferentes. En este caso, junto a las que están estrictamente ligadas a la historiografía y a la crítica artística o a la reflexión estética, como pueden ser el caso de Valeriano Bozal, el de Rafael Argulló, el del profesor Calvo Serrayer, complementados con acercamientos desde la literatura que harán Soledad Puertolas, Menéndez de Salmón y Manuel Vicent. Tenemos el placer de empezar el ciclo con Valeriano Bozal, que todos ustedes le conocen sobradamente. Ha sido hasta su jubilación catedrático de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense, autor de una obra muy extensa, extensamente reconocida, y en la que, con independencia de los temas que ha tratado, que han sido muchos, lo que siempre ha habido es un esfuerzo muy lúcido por acercarse a la expresión artística desde el punto de vista de una crítica social de la cultura, articulando siempre y poniendo en diálogo la explicación del hecho artístico o del hecho estético con las condiciones históricas de cada uno de los contextos y de los momentos a los que se ha acercado. En su obra, para abreviar, no les voy a relacionar títulos que conocen y que están fácilmente al alcance. Ha escrito libros clásicos sobre Goya, sobre el arte español contemporáneo, sobre el arte español, el arte contemporáneo internacional, sobre todo su primera época, y varios libros también, desde el año 70 hasta el último, yo creo que es de principios del año 2000, de teoría estética. Valeriano, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por haber venido a escuchar esta conferencia con la que se inicia el ciclo sobre retratos, y muchas gracias a la Fundación por haberme invitado a darlas. Cuando me propusieron hablar de retratos, de un retrato, me dijeron, yo elegí tres retratos. Elegí dos retratos, mejor dicho, una pintura de Giacometti, una escultura de Giacometti. Caroline es el nombre de la pintura, el retrato de Caroline. Diego es el hermano de Giacometti, el tema de la escultura, y un autorretrato de Zoran Mušić, que yo creía podría relacionarse bien y verse mejor en comparación o en contraste con con las otras dos obras anteriores de Giacometti. Por tanto, la conferencia o la charla va a discurrir un poco sobre esas obras, pero en el orden en que el título señala: primero Caroline, luego Diego y luego Zoran Mušić. Y voy a empezar con una cita, o recordando unas citas, más que unas citas, de un diálogo platónico, el Crátilo, en el cual Platón, a través de la figura de Sócrates, plantea una serie de cuestiones que en principio parecen no tener mucho que ver con la pintura, y desde luego que no parecen tener mucho que ver, ya veremos que luego sí, con Giacometti. El Crátilo es un texto de carácter no irónico, pero con una gran cantidad de componentes irónicos. El nombre, el título, es el del interlocutor de Sócrates, Crátilo, y el tema es el del nombrar, qué nombran los nombres, ¿no? Y cómo tienen que ser los nombres para nombrar bien.
Esto hoy día parece un poco lejano de nuestros intereses, pero si ustedes echan una ojeada a diversos textos de estética contemporánea, verán que el tema del nombrar no es tan lejano de lo que Platón proponía en el Crátilo. Todo lo contrario, nombrar, se suele decir, es una de las actividades, si no la actividad fundamental del arte y de la poesía, dar nombre a las cosas. La cita el diálogo platónico es primero una pregunta. Sócrates le pregunta a Crátilo, y cito, 432c, ¿no te percatas, le dice Sócrates, no te percatas de lo mucho que les falta a las imágenes para tener lo mismo de aquello que son imágenes? La verdad es que la pregunta es entre irónica y retórica, porque el propio Sócrates, previamente, en el mismo epígrafe, había adelantado una respuesta, pero la había adelantado, como es propio del lenguaje platónico, siempre en un tono como sugerente y dubitativo, como dejando entrar la idea sin mayor énfasis. Sócrates había dicho poco antes, la cita anterior era del 432c, esta es del 432b. Puede, dice Sócrates, le dice a Crátilo, puede que no haya que reproducir todo lo imitado, tal cual es, si queremos que sea una imagen. Por una parte dice, te percatas de lo mucho que les falta a las imágenes para tener lo mismo de aquello que son imágenes, y por otra sugiere que quizá no haya que reproducir todo lo imitado tal cual es, si queremos que sea una imagen, no que sea un doble del objeto de la persona, si es un retrato, sino una imagen. Naturalmente eso plantea una serie de preguntas. ¿Qué es lo que hay que reproducir y qué no? ¿A qué se refiere el tal cual es? Es lo que hay que reproducir, el tal cual es se refiere a una eventual esencia del motivo, por ejemplo, la esencia de ese personaje. En el caso de un rey, la esencia sería su monumentalidad, su majestuosidad, etc. Pero pueden ser también motivos estrictamente aparienciales, el gesto, la donosura, solo algunos aspectos, ¿cuáles? Sobre eso no es fácil encontrar respuestas en el diálogo de Platón. Y esas serie de preguntas que se suscitan, qué es lo que hay que reproducir, qué es lo que no hay que reproducir, nos conducen de inmediato ya lo vamos a ver enseguida, al retrato de Giacometti. Porque si hay que reproducir todo, el cuadro, la pintura, estará acabado cuando todo esté reproducido. Pero si no hay que reproducir todo para que sea una imagen, ¿cuándo se ha reproducido lo suficiente, digámoslo así, para que sea una imagen? ¿Cuándo se considerará que el cuadro está acabado? Esto, que parece un problema estrictamente del artista, vamos a ver enseguida que no es un problema del artista. Disponemos de bastante material literario sobre el trabajo de Giacometti en narraciones que hicieron sus modelos, las personas retratadas por Giacometti. Es bastante fascinante leer las narraciones de esas personas, de esos modelos. Entre las narraciones de esos modelos hay una, que es quizá la más completa, es la del retrato de un
una persona, no lo he traído aquí, pero da lo mismo porque no voy a hacer el análisis de ese retrato, ya se encarga él mismo de hacerlo. El retrato de James Lord, que posó para Giacometti en 18 sesiones a lo largo de 1964. No existe un texto semejante para Caroline, pero sí sabemos que Caroline era una persona que fue retratada en numerosas ocasiones. Giacometti la conoció en 1959 en un bar de Montparnasse y le hizo no menos de 20 retratos. Este que vemos aquí data de aproximadamente 1965. Y en la última sesión de posado de James Lord, que es retratado en 1964, Giacometti se refiere a Caroline. Dice algo así como, ahora voy a empezar un nuevo retrato de Caroline, que debe ser exactamente este. Ya naturalmente en las sesiones de posado, aunque las sesiones eran muy estrictas, había una conversación entre el modelo y Giacometti. Giacometti disponía primero al modelo, lo sentaba en una silla, en su estudio, iba cambiando hasta que encontraba el punto de vista adecuado, y cuando había encontrado el punto de vista adecuado, trazaba unas líneas con tiza en el suelo para que todos los días la silla se pusiera exactamente en el mismo sitio. De hecho, cuando James Lord mueve la silla un poco, inmediatamente Giacometti se da cuenta y le dice, eso no está bien, no es así, hay que volver a poner la silla en su sitio, la has cambiado. También el modelo tiene que posar de manera que el rostro esté siempre en la misma dirección, en el mismo sentido, y no debe moverse, obviamente. A pesar de todo, es posible mantener una conversación, ¿no? Y Lord y Giacometti mantienen a lo largo de la narración de Lord, Giacometti no sabía que Lord iba a hacer esa narración. Lord cuando volvía a casa del posado, escribía una serie de notas sobre todo lo que había sucedido en aquella sesión. El posado para Giacometti tenía casi algo de novela policíaca, como vamos a ver enseguida. En la primera sesión, el propio Giacometti se refiere a lo inacabado de los retratos. Dice, es imposible, dice Giacometti, es imposible pintar un retrato. Si pudiera hacer una cabeza, tan solo una cabeza, dice Giacometti, una sola vez al menos, entonces habría alguna posibilidad de hacer lo demás, un paisaje, una naturaleza muerta, pero es imposible. Y de inmediato se refiere a lo inacabado de los retratos, y pone como ejemplo a Cézanne. Dice, después de que Vollard, el marchante de Cézanne, hubiera posado unas 100 veces para Cézanne, lo más que pudo decir Cézanne, es que la pechera de su camisa no estaba del todo mal. Y continúa Giacometti, y tenía razón, es la mejor parte del cuadro. Realmente, dice Giacometti, Cézanne nunca terminó nada. Iba tan lejos como podía y después abandonaba el trabajo. Cuanto más se trabaja un cuadro, más imposible resulta acabarlo. Ese es el planteamiento de Giacometti. Las palabras concretas de Cézanne, a las cuales se está refiriendo Giacometti, son incluso un poco más drásticas. Ya en una carta a su madre, del 26 de septiembre de 1874, escribe Cézanne: tengo que seguir trabajando, no para llegar al producto acabado, lo cual provoca la admiración de los imbéciles,
Y esto que vulgarmente tanto se aprecia, continúa Cézanne, no es más que lo que hace un obrero, y que torna la obra resultante antiartística y común. No debo pretender completar más que por el placer de hacer una obra más verdadera y más sabia. Los cuadros de Cézanne están inacabados. En algunas de sus partes podemos ver los lienzos sin pintar, un lienzo respetado que se incorpora sin pintar, su trama se incorpora a la imagen, es un elemento pictórico más. Ese es un rasgo que tendrá una importancia decisiva en la aparición del cubismo, del que por cierto Giacometti no gustaba nada, y es también, como se ve a simple vista en el retrato de Caroline, un rasgo multiplicado del propio Giacometti. Lo inacabado de Giacometti en este caso es, a juzgar por la narración de Lord, distinto, pero no por completo distinto. En cada una de las sesiones deshace y vuelve a hacer el retrato. Dice Giacometti, hay que hacer las cosas deshaciéndolas. Lo dice esto en la 13ª sesión. En la 15ª dice, este es el momento en el que todo puede empezar. En la 16ª no oculta que está destruyendo el retrato, sobre lo que insiste en la 18ª. No te importará que te diga que estoy destruyendo todo de nuevo. No en absoluto, contesta Lord, que naturalmente sí le importaba. Y le importaba mucho, entre otras cosas porque tenía que irse. El proceso de hacer, deshacer, hacer, se refiere casi exclusivamente a la cabeza, el espacio en el que la cabeza se encuentra, y a la relación entre la cabeza y el cuerpo, solo abocetado. El resto del cuadro está esquemáticamente esbozado. Giacometti no lo pinta. Lord le sugiere que cuando no le salga el rostro, ¿por qué no pinta el resto del cuadro? ¿Por qué no pinta el cuerpo, la silla, los muebles, el espacio en el que está? Pero Giacometti dice que no, que cuando la cabeza no sale, no quiere rellenar. Dice que eso sería falso. A lo largo de el posado, naturalmente, aunque Lord está quieto, él no ve el retrato que le está haciendo Giacometti, él solo ve la trasera, pero Lord sí ve cómo pinta Giacometti y empieza a reconstruir el modo de pintar de Giacometti y nos describe el modo de pintar. Al día siguiente, dice Lord, y cito textualmente, era nuestra 9ª pose. Comenzaba a darme cuenta de qué estaba haciendo Giacometti al observar la forma en que utilizaba los distintos pinceles y los colores que usaba. Aunque siempre sostenía 8 o 9 pinceles, nunca utilizaba más de 3. 2 finos de pelo largo y punta alargada y redondeada de pelo de Marta, y otro más largo con la punta mucho más gruesa, corta y plana. Uno de los pinceles finos servía, junto con negro, para construir, entre comillas, la cabeza, que creaba gradualmente mediante pequeñas pinceladas, unas sobre otras. Después de trabajar un rato de este modo, sumergía el pincel en el plato de trementina y lo enjuagaba entre sus dedos. Entonces empezaba a trabajar con el mismo pincel, pero utilizando pigmento blanco o gris. De esto deduje que comenzaba a trazar los contornos y el volumen de la cabeza, y también añadía luces. Pasado un tiempo, cogía otro pincel fino y comenzaba a trabajar sobre lo que ya había pintado, pero utilizando tan solo pigmento blanco. Cuando esto ocurría, yo sabía que la cabeza iba a entrar en fase de desintegración. Después de cierto tiempo, entraba en juego el pincel más grueso, que manejaba de forma mucho más libre y fluida que los finos. Servía para definir el espacio situado al fondo y alrededor de la cabeza, para trazar los contornos de hombros y brazos y, finalmente, para concluir el proceso de desintegración, eliminando los detalles. Después, comenzaba de nuevo a pintar con el pincel fino, utilizando pintura negra, intentando crear desde la nada, por así decirlo, algún parecido con lo que tenía ante sus ojos, y así proseguía una y otra vez.
Es decir, disponemos de todos los datos para saber cómo pintaba Giacometti. Estas observaciones le permiten controlar lo que el artista hace. Aunque no pueda ver el lienzo, en función de los pinceles que está usando, va a saber en qué punto de la pintura, en qué momento de la pintura se encuentra. En la última pose, es decir, cuando Lord al día siguiente se tiene que ir, piensa que debe proceder de tal manera que se suspenda la pintura cuando el lienzo esté en su mejor momento. Para ello, debe tener en cuenta las expresiones de Giacometti, lo que Giacometti dice. Giacometti de vez en cuando dice, esto no sale, esto sí sale, esto no sale, generalmente esto no sale, esto no sale. Entonces, Lord, que está atento, porque se tiene que ir, tiene que parar la pintura, tiene que lograr que el pintor deje de pintar en el momento en que el retrato esté bien, no esté desintegrado. Y lo cuenta de la siguiente manera. Había empezado con uno de los pinceles finos, utilizando pintura grisácea y blanca, y tan solo tocaba la cabeza. Después comenzó a utilizar el pincel grande con blanco, pintando la zona alrededor de la cabeza y los hombros, y finalmente también parte del rostro. Esto me hizo pensar que poco a poco estaba borrando lo que había hecho previamente, deshaciéndolo para emplear sus propias palabras. De pronto, cogió uno de los pinceles finos y comenzó a pintar con negro, centrándose solo en la cabeza. Sabía que, después de reconstruir toda la cabeza, acabaría añadiendo unos toques de luz y definiendo los contornos con blanco. Llegado este momento, lo normal es que utilizara otro de los pinceles finos con la mezcla de gris y pigmento blanco, lo cual indicaba que otra vez estaba deshaciendo lo que había hecho. En ese preciso momento se suponía que yo debía detenerle. Aunque él creía en la participación activa del modelo en su obra, no estoy seguro de que le hubiera gustado la idea de un plan tan arbitrario y calculado. Por tanto, tuve cuidado para que no se diera cuenta de que yo seguía muy de cerca todos sus movimientos. No obstante, le observé con escrupulosa atención y cuando llegó el momento esperado dije, «Estoy muy cansado. ¿Te importa que descansemos un poco?» Era la primera vez que hacía esa petición y pensé que él no se negaría. «Espera un minuto», dijo. Dio unas cuantas pinceladas más, utilizando solo pigmento blanco, y después dijo, «Bien, ya puedes levantarte, solo queda por hacer los ojos». El relato de Lord es realmente muy apasionante, porque hay algo en Giacometti que es la mirada, y el relato de Lord es como una especie de juego de miradas. Mira el pintor al modelo y mira el modelo al pintor para saber lo que está haciendo y poder detenerle. Lo detuvo, efectivamente, y el retrato se consideró terminado, pero el retrato obviamente está inacabado. El propio Giacometti dice, le faltan los ojos, pero ya está bien, mañana continuaremos. No había tal mañana. Al día siguiente el retrato fue enviado de viaje, fresco, a una exposición que es a donde tenía que ir. Estamos ahora en condiciones de abordar el retrato que tenemos en la pantalla, el retrato de Caroline. Caroline está sentada en una silla, como lo estuviera James Lord, como lo estuvieron Annette, como lo estuvo Diego, como estuvo también Ikazu Yanayara, que es otro de los modelos importantes de Giacometti. En un recinto del que solo podemos contemplar unas líneas, como se puede ver a simple vista, que no representan nada concreto. No hay muebles, las paredes están insinuadas, no hay objetos de clase alguna, no hay suelo, tampoco hay ángulos, únicamente unas líneas rectas que configuran un rectángulo en vertical y otras imprecisas en rectángulos horizontales. Creo que se ve con claridad los rectángulos verticales y las horizontales, en todos los casos. Esa es una de las razones por las cuales se dice, en la ausencia de todos esos objetos eventualmente existentes en el estudio, y además, si ustedes han visto fotos del estudio de Giacometti, verán que es uno de los estudios más llenos de cosas y de objetos tirados por el suelo, puestos sobre las mesas, no hay absolutamente nada, incluida la cama, donde por cierto Giacometti guardaba el dinero porque no le gustaba llevarlo al banco y entonces lo metía debajo del colchón.
y cuando necesitaba alguien dinero sacaba francos de debajo del colchón y los iba dando, o cuando consideraba que había demasiados le decía a su mujer toma, y le iba dando el dinero. Pero había de todo, es uno de los estudios verdaderamente más llamativos por su porquería, podríamos decir, por la cantidad enorme de objetos que hay. Los cuadros son todo lo contrario, no hay nada, absolutamente nada en los cuadros. Giacometti lo único que le interesaba, como se ve en el retrato de Caroline, es representar un espacio en el que encajar la figura humana. No intentaba reproducir la anécdota de los motivos, muebles, silla, etcétera, que acompañaban a Caroline. Lo único que le interesaba era encajar la figura en un espacio. Las líneas que él pinta son líneas para encajar esa figura exclusivamente. Ese tema, el crear un espacio donde colocar una figura, no es un tema que se pueda pasar por alto, porque es uno de los temas centrales de Giacometti. De hecho, aparece también en las esculturas. Fíjense que aquí nos encontramos con 3 hombres caminando, una escultura del 48, en la cual el espacio tampoco es un espacio anecdótico, no es un espacio, no es un lugar concreto, es espacio donde colocar figuras. Ha colocado unas figuras sobre un espacio determinado, con unas dimensiones determinadas, con un grosor determinado, y en él ha colocado unas figuras de acuerdo a sus intereses. Lo mismo sucede en otra escultura, que es la titulada El bosque, donde las figuras pueden ser concebidas como árboles, en cierto modo, es un bosque de seres humanos, pero con una figura que es la del propio Giacometti, aunque no los... perdón. Una figura que es la del propio Giacometti, que es la que aparece aquí, que es, en relación con todas las demás, una figura extraña, porque se trata de un busto, en lugar de figuras caminando. Y para que se vea que no es un tema en absoluto de un momento, aquí nos encontramos con otro hombre caminando de otra fecha muy distinta, de 1960, en la que de nuevo el espacio es exclusivamente el espacio que necesita la figura para colocar las piernas y para dar la sensación de caminar, pero en absoluto sabemos por dónde está caminando. En realidad, todos ellos caminan por un espacio metafórico. Naturalmente, si el espacio es abstracto, las figuras tienen que ser igualmente abstractas. Lo que no tiene mucho sentido es colocar un espacio abstracto y una figura minuciosamente realista. Eso sería completamente incoherente. En el caso de las pinturas, el asunto es más llamativo. Incluso cuando pinta algunos, en los años 40, algunos retratos de su madre, donde coloca muebles, efectivamente, pero su madre no está posando en el estudio, sino que está posando en su casa, hace todo lo posible porque los muebles no se vean. Es decir, traza las líneas, pero luego con la pintura las mancha, los muebles para que los muebles no puedan verse. No sabemos qué muebles son en realidad. Se identifican con dificultad o son demasiado generales para saber cómo son. Los relatos de Delors y el relato de Yanayara explican el origen de ese espacio que, sin embargo, sí está muy pintado, que es el espacio inmediatamente posterior de la cabeza. Todo ese espacio está muy pintado. Ese espacio es el resultado de borrar y volver a pintar, borrar y volver a pintar, borrar y volver a pintar, ¿no? Constantemente va borrando y volviendo a pintar. No es un espacio determinado anecdóticamente, pero sí es un espacio determinado pictóricamente. Se crea
un espacio en el cual se puede colocar la cabeza. Sirve para colocar pictóricamente la cabeza, para que la cabeza no esté bailando en el aire, podríamos decir, ¿no? En la imaginería religiosa, los retratados, los santos, tienen un aura, ¿no?, que coloca la cabeza en un determinado momento. Allí el aura es simbólica, aquí no hay aura simbólica, aquí lo que hay es pintura para colocar la cabeza. Lo que dice Giacometti es, si yo inclino en ese espacio la cabeza hacia un lado o a otro, el efecto es enorme, el cambio es enorme. Si todo estuviera lleno, todo el conjunto estuviera lleno de elementos, de mobiliario, por ejemplo, de una mesa con objetos, entonces yo podría mover la cabeza y no se notaría, diríamos. Pero aquí, como no hay absolutamente nada, si yo muevo la cabeza en un sentido o en otro, el efecto es inmediato. Si yo adelgazo la cabeza, el efecto es inmediato. Y muchas de las narraciones de Lore, lo que nos llama la atención es que la cabeza va variando en todas esas poses. En el curso de las conversaciones que Giacometti mantenía con sus modelos, él utiliza muchas veces un término que dice, esto funciona o esto no funciona. Es un término que ustedes habrán oído seguramente utilizar a los pintores. Un pintor está pintando, mira el cuadro y dice, esto no funciona, y lo borra por este lado o lo borra por otro y pinta otra cosa, hace lo que sea. No es un término científico. Funciona o no funciona es una observación perceptual, ¿no? Es el pintor o el aficionado o el crítico que mira y dice, esto no funciona. Se está cayendo de un lado la figura, le falta pintura en el otro lado, le falta luz, hay un exceso de luz en este o en aquel otro lugar. Por tanto, el funcionar o no funcionar es una cuestión de percepción. Yo veo y me doy cuenta de que funciona o no funciona. No es una cuestión de geometría o de normas o de pautas. Las cabezas funcionan si tienen la situación adecuada, si tienen el peso adecuado, si tienen el contorno adecuado, pero ¿adecuado a qué? Adecuado a lo que el pintor percibe, no adecuado a otra cosa. Otra cosa que conviene destacar, primero se ha visto el conjunto del cuadro que carece de motivos, carece de elementos. Segundo motivo al que nos hemos acercado es al espacio que hay detrás de la cabeza. Vamos ahora directamente al cuerpo y a la cabeza. Hay un contraste muy acusado entre el emborronamiento del espacio posterior a la cabeza y la intensa linealidad de esta, que es similar en su linealidad a las partes del cuerpo que están dibujadas, el torso, los brazos, la parte del regazo, parte de la pierna, el comienzo exclusivamente de la rodilla. Es una linealidad que parece ligera e inmediata, pero como si también se hubiera corregido en numerosas ocasiones. No es una línea precisa. Naturalmente, si el dibujo se corrige constantemente, como da la sensación que aquí sucede, y antes hemos visto cómo Lore había detectado qué pinceles utilizaba y qué pigmentos, y cómo en función de los pigmentos y de los pinceles estaba pintando la cabeza o estaba emborronando qué es lo que estaba haciendo. Si el dibujo da esa sensación de corrección, entonces se produce efectivamente la sensación de lo inacabado, ¿no? Aquello que podría admitir otra línea. Y la sensación de lo inacabado inmediatamente nos lleva a una sensación que es para Giacometti importante, que es la sensación del tiempo, la sensación temporal. Nosotros en la pintura, en el retrato de Giacometti, no solo vemos a Caroline,
vemos también el trabajo de Giacometti. Es como si el trabajo de Giacometti estuviera presente en el propio retrato. Es como si el tiempo que Giacometti ha utilizado, nosotros no sabemos cuántas poses tuvo este retrato, pero es como si el tiempo que Giacometti ha utilizado estuviera presente como tiempo en el retrato. No este tiempo o aquel, sino el tiempo, el hecho de que el retrato respira temporalidad. Y en el retrato, como en todo retrato, la cabeza es el punto central. Giacometti, antes leí un pequeño texto, una pequeña afirmación: si yo pudiera pintar una cabeza, lo pintaría todo. Podría pintar luego todo, pero como no puedo pintar una cabeza, no puedo pintar nada más. Hasta que no pinte bien una cabeza, no pintaré nada más. La cabeza es el tema de Giacometti a lo largo de toda su vida. En una entrevista explica: estuve 5 años en la academia. Durante el segundo año, por casualidad, fui a dar con un cráneo que luego alguien me prestó. Me dieron tantas ganas de pintarlo que abandoné la academia durante todo el invierno. Y pasó todo el invierno en una habitación de hotel pintando el cráneo, queriendo precisarlo, captarlo, tanto como fuera posible. Pasaba los días intentando encontrar la inserción, el nacimiento de un diente, que sube mucho cerca de la nariz, seguirlo lo más exactamente posible en todo su movimiento, de forma que si quería hacer todo el cráneo, aquello me superaba. Me vi limitado a hacer la parte inferior, es decir, la boca, la nariz y las órbitas como mucho, y no más. Aún hoy lamento no haber llegado hasta el final. Después, siempre he tenido ganas de retomarlo, y entonces, poco a poco, la diferencia entre ver un cráneo delante de mí o un personaje vivo se fue haciendo mínima. El cráneo adquiere, para acabar, una presencia viva. Esto me ha sucedido, continúa Giacometti. Un cráneo, fíjense que es una idea fuerte, un cráneo no es el equivalente de una mesa o de una fruta o de un objeto. A pesar de todo, está más cerca de una cabeza viva que de cualquier otra cosa, y eso siempre me ha perturbado. En otra entrevista posterior, la anterior es de 1951, en otra entrevista posterior de 1963, es decir, 12 años después, termina la entrevista diciendo: ahora, con esta cabeza, estoy decidido, es decir, 12 años después sigue con el mismo tema. Ahora, con esta cabeza, estoy decidido a no dar mi brazo a torcer. Tendré paciencia, aunque no haga nada más en mi vida, y al mismo tiempo eso duele. Desearía hacer árboles desnudos, pero no sirve de nada hacer desnudos si no puedo arreglármelas con una cabeza. Y en otra entrevista posterior insiste: creo que estamos tan hechos a la idea, tan acostumbrados a la cabeza en escultura, que está completamente al margen de la visión que tenemos realmente de una cabeza. Por eso, para mí, se ha vuelto casi imposible hacer una cabeza del natural. Ni siquiera puedo comprender ya cómo se puede hacer una cabeza a tamaño real, ni en pintura ni en escultura. En la entrevista con Giacometti aparece un aspecto que yo creo que es importante, no solo para Giacometti, sino en general para el arte, para todos nosotros. Giacometti dice: quiero ver una cabeza del natural, pero estamos tan acostumbrados a verlas a través de, y él habla de la escultura romana fundamentalmente, que no somos capaces de verlas directamente. Vemos las cosas a través de otras imágenes que a lo largo del tiempo han ido determinando, como si fueran anteojeras, esas cosas que vemos. Lo que Giacometti querría es librarse de esas anteojeras, librarse de esas cabezas romanas o de esas cabezas griegas que de alguna manera le están condicionando, nos están haciendo ver las cosas. Todos nosotros, es lo que dice Giacometti, vemos. En otra entrevista con Sylvester, dice, él piensa que lo más importante es la fidelidad. Es lo mismo que acaba de decir antes, la fidelidad. El crítico le pregunta: ¿por qué se extasía la gente?
¿Por qué son más fieles o por otros motivos respecto de sus piezas? Responde el artista: porque son más fieles las pinturas y las esculturas. Creo que el hecho de la fidelidad, dice Giacometti, es inconscientemente mucho más profundo de lo que se cree. Sé que en mis cosas intento hacer bustos a partir del natural, y cuando la gente se interesa por ellos o los compra, es porque creen que han sido inventados completamente. Yo creo que involuntaria o inconscientemente, y sin darse cuenta, ven algo en ellos o sienten algo al verlos que se asemejan a la realidad, aunque no se den cuenta. Es decir, defiende la fidelidad, defiende esa exigencia del natural. Querría hacer aquí un inciso, que es, si se quiere, un inciso histórico. Giacometti está pintando y esculpiendo en los años 40, 50 y 60. Y Giacometti forma parte de un mundo cultural que es el mundo de la Francia de la posguerra. Y en ese mundo cultural, en el que Giacometti participa a su manera, pintando, dibujando, en las tertulias de su café, aunque él no tiene nunca tertulia, van a verle a alguien. Giacometti por las mañanas iba a un café, tomaba unos bollos, un café, estaba un rato, miraba los periódicos y se iba. Y allí es donde iban a verle los amigos que tenían que ver algo con él, pero no como una tertulia, sino más bien como una conversación a dos o a tres como mucho. Allí iban a buscarles también los modelos. Giacometti era muy amigo de Sartre. Giacometti pertenece a un periodo en el cual el ver la cosa es un factor decisivo. Si ustedes han leído, si no han leído, a lo mejor han oído, han escuchado o pueden leer una novela de Sartre como es La náusea, o si han leído El extranjero de Camus, verán que en los dos casos lo que hay es una autoconciencia de sí del protagonista. El extranjero de Camus, Mersol, la historia del extranjero es la historia de un individuo que mata a otro sin saber exactamente por qué. Toma esa conciencia de sí mismo en el momento en que el sol sobre su cabeza le conduce a esa acción que realmente es una acción absurda, no sabe por qué la hace. Entonces se ve a sí mismo. Es decir, lo que quiero señalar es que tanto en La náusea como en El extranjero de Camus y en general en eso que llamamos la literatura existencialista, hay un momento de lucidez de uno mismo. No siempre se ve uno a sí mismo. Normalmente lo que vemos es acciones más o menos anecdóticas, cotidianas, que fluyen en el curso de las cosas y a las que no prestamos atención, de las cuales somos poco conscientes. Fíjense ustedes si cada vez que tenemos que cruzar la calle y esperar el semáforo, estuviéramos teniendo eso que otros autores llamarán una epifanía, por ejemplo, es el caso de Joyce. Nunca pasaríamos el semáforo, es decir, nos quedaríamos atrapados en nuestra conciencia de nosotros mismos, completamente, no diría yo que asustados, pero sí extasiados, en un sentido literal de la palabra, ante este ser nuestro que de pronto ha surgido ahí. Sartre tenía para esa sensación un concepto, que era el concepto de obscenidad. La obscenidad no era una obscenidad sexual, la obscenidad es descubrirse a uno mismo tal como realmente es. Ese fue el momento de Giacometti, pero es el momento he dicho yo Sartre y Camus, pero es el momento de Genet, es el momento de algunos surrealistas como Bataille y Masson, es el momento de Michaud, es el momento de Samuel Beckett. Samuel Beckett, en Esperando a Godot, nos da un ejemplo de esa, en este caso, pregunta: ¿quién soy? ¿Qué es lo que hago? ¿A quién espero? ¿Por qué estoy? Es decir, de pronto uno se ve a sí mismo como preguntándose qué es, metido, en el caso de Esperando a Godot, en un lugar del cual no puede salir, y en el cual solo puede hablar.
y la relación entre los dos miembros, entre los dos protagonistas, es exclusivamente la relación de hablar, de conversar, porque no se puede salir de esa situación. Ese momento es, filosóficamente, el momento de un Hegel, leído por los filósofos franceses, fundamentalmente por Cogé, y es el momento del éxito en Francia de la fenomenología, incluso el éxito del pensamiento de Heidegger. Por tanto, aunque la pretensión de Giacometti es exclusivamente una pretensión visual, sí conecta con una tendencia cultural determinada. Es una visión de las cosas, pero es una visión culturalmente situada en la historia, no es una visión naturalista o cosa por el estilo. El retrato tiene, por eso, un carácter histórico, forma parte de un momento cultural y suprahistórico, porque quiere ser lo más exacto posible, lo más fiel posible visualmente. Vuelve Giacometti, y vuelvo ya después de ese inciso, vuelve Giacometti una y otra vez sobre las cabezas. Y se preocupa por dos cuestiones: la arquitectura, lo que él llama la arquitectura del rostro, y la mirada. Sobre la arquitectura del rostro dice: cuanta más densidad hay en el rostro, más inmenso se vuelve el espacio que lo rodea. Es realmente curioso. Su rostro es muy, muy hermoso, casi terriblemente compacto. Comparados con su rostro, incluso los retratos de Frans Hals, incluso los de Rembrandt, no son más que imágenes extrañas. Hoy puedo ver la construcción de un rostro mejor que antes. Sí, es verdad, no se puede pintar las cosas a menos que captemos su arquitectura interior. Sobre la mirada dice: un día, mientras intentaba dibujar a una jovencita, algo me llamó la atención. Es decir, me di cuenta de que lo único, de golpe, de que lo único que seguía vivo era la mirada. El resto, la cabeza, se transformaba en cráneo, se volvía más o menos equivalente al cráneo del muerto. Lo único que diferenciaba a aquella persona del muerto era su mirada. Poco después, en la misma entrevista, se refiere a la escultura de Nuevas Hébridas, la griega y la egipcia. La escultura de Nuevas Hébridas, dice, es real, y más que real, porque tiene una mirada, no es una imitación de un ojo, es una mirada. Todo el resto es el soporte de la mirada. Por el contrario, la escultura griega no tiene mirada, lo que miro y analizo es el cuerpo. Entonces se produce una cosa extraña. En la escultura egipcia, que siempre me ha perturbado, y atraído mucho, está el escriba, cuyos ojos fueron reproducidos con cristal o con piedras. El artista imitó el ojo lo más fielmente posible, pero el escriba no nos mira. Fíjense que la precisión de Giacometti es muy clara. Los ojos son fieles, están hechos con cristal, pero el escriba dice no nos mira. Y en otra entrevista explica: no pienso directamente en la mirada, sino en la misma forma del ojo, en la apariencia de la forma. Si consiguiese captar la forma del ojo, probablemente eso daría algo parecido a la mirada. Sí, tal vez todo el arte consiste en conseguir situar la pupila. Lo que hace la mirada es el entorno del ojo. El ojo siempre parece frío y distante, pero la dificultad para expresar realmente ese detalle es la misma que para traducir, para comprender el conjunto. Si yo le miro de frente, olvido el perfil. Si miro su perfil, olvido la cara. Todo se vuelve discontinuo. Este es el hecho. La arquitectura del rostro y la mirada son los dos rasgos más claros y más notables del retrato de Caroline. El artista, pueden ustedes ver, destaca el eje central en la frente. Podemos casi, si soy capaz de mover esto, fíjense, el eje central en la frente, la nariz,
los labios, el mentón, el cuello y luego la ropa hasta llegar al regazo. Hay como un eje que va de arriba a abajo o de abajo a arriba, perfectamente delimitado. Como la cabeza es un óvalo, además, no sé dónde anda estos. Como la cabeza es un óvalo, el eje cobra más importancia. Pero el rostro, si ustedes se fijan, no es por completo simétrico. La mejilla y la mandíbula izquierdas de Caroline, la mandíbula y la mejilla, es más ancha que la derecha. Es decir, no se trata de hacer una pintura geométrica, sino de conciliar el eje, el óvalo, con las diferencias, con los aspectos accidentales, los detalles, podríamos decir. Entonces nos encontramos con una fisonomía casi abstracta, en el óvalo, en el eje, en el empalme del cuello y del cuello sobre los hombros. Nos encontramos, podríamos trazar unas líneas casi geométricas, pero a la vez nos encontramos con la irregularidad de el ojo, la mejilla, el mentón de un lado, distintos del ojo, la mejilla y el mentón de otro, con diferencia de luz en un sitio y en otro, y en el centro. A mí siempre me ha parecido que el modo de concebir el rostro recuerda mucho a los retratos del Fayún. Los retratos del Fayún, como ustedes saben, pertenecen al siglo I al III y antes de Cristo, y antes y después de Cristo. Ahí hay un error, el AC es después de la primera. Estos retratos se hacían sobre madera y sobre la madera los retratos se colocaban encima de la cabeza de las momias, en el lugar del rostro. Es decir, los retratos y se sujetaban con el lienzo que envolvía la momia. De tal manera que cuando la figura estaba muerta, tenía un retrato viva. Y la viveza del retrato, si ustedes se fijan, la da la mirada, los ojos esos almendrados tan claros, el juego de la nariz y el juego de los labios y el mentón. He traído expresamente un retrato femenino y un retrato masculino. Y ustedes verán que la composición en un sentido hacia un lado una y otra, a derecha e izquierda, es sin embargo exactamente la misma. Y sin embargo, los dos retratos son absolutamente individuales. El antecedente, pienso yo, de Giacometti en este juego de lo universal y lo particular, es precisamente el retrato del Fayún, que es la introducción del tiempo vivo dentro de un ser muerto, que es la momia, para la cual ya no hay tiempo, el tiempo ya no pasa, no existe temporalidad, está en otra vida eterna. En el caso de la escultura, la linealidad que hemos visto en el retrato de la pintura, en el retrato de Caroline, donde el dibujo parece variar, parece oscilar, en el caso de la escultura obviamente no puede serlo la linealidad, aunque también vemos que hay linealidad, sino el juego de los dedos sobre el yeso, sobre el barro, para construir, digámoslo así, para crear la textura. La textura es completamente movida. Aquí tenemos el retrato de Diego del año 54. Se atiene a criterios básicos de los retratos pintados: frontalidad,
el busto, el resto no está pintado, pero naturalmente ahora ya no se necesita un espacio inventado para crearlo, el retrato se coloca en su plinto, en su peana, y por tanto no necesita de esos. Por lo que hace a la... y para animar, digámoslo así, la textura, va a introducir una serie de líneas que en teoría responderían, como pueden ustedes ver, a la indumentaria, la ropa, la bufanda que cae, que se arrolla por detrás y vuelve hacia aquí delante, que cae sobre el busto de Diego, de su hermano Diego. Por lo demás, el eje central, los labios, el mentón, y también la deformación de un lado respecto de otro, pero respetando ese mundo de exactitud geométrica en el fondo, pero corregida con la accidentalidad. Ahora, frente al dibujo, lo que nos encontramos es la textura. El trabajo de los dedos, de nuevo, vuelve a ser el elemento de temporalidad. Y, de nuevo, nos encontramos con una diferencia fundamental respecto de la escultura clásica, respecto de la estatuaria clásica. La estatuaria clásica es tanto más intemporal cuanto más lisa es la textura, cuanto más lisa es la superficie. El ejemplo de Canova es el ejemplo más claro a este respecto. De la misma manera que la línea nítida era característica del dibujo clasicista, la superficie nítida, lisa, es la característica fundamental de la escultura clasicista. La escultura clasicista es una escultura intemporal, está más allá del tiempo, la figura es una figura ideal. Frente a eso, lo que nos hace ver Giacometti es la temporalidad, es el hecho de la circunstancialidad del personaje, pero no a través de algo que él está haciendo, sino a través de la pura formalidad de la pieza. No a través de una narración, sino como se podría hacer un escultor naturalista, por ejemplo Constantin Meunier, sino, alguno de los escultores españoles que hacen monumentos, de los cuales hay en la Castellana varios, sino a través de la estricta formalidad, del volumen y de la textura. Giacometti, además, es también en esto muy claro, pero voy a aligerar un poco porque se ha hecho un poco tarde y todavía quiero y deseo hablar de música. Giacometti cuenta que a él le dio miedo cuando se puso a esculpir, porque esculpía y se iba quedando sin la escultura. Dice, es que cuanto más esculpo, menos tengo. Parece que la escultura va a desaparecer. Le voy haciendo con los dedos y poco a poco, y de hecho hay esculturas de Giacometti que no tienen más de 10-12 centímetros de altas, y algunas ni siquiera eso. Se meten en una caja porque da la sensación de que se pueden perder en cualquier momento. Y dice, y me quedé aterrado. Entonces me di cuenta que tenía que detenerme en un momento, tenía que parar. Pero ¿cuándo parar? Ahí es donde está aquella pregunta de Sócrates, ¿cuándo está? ¿Qué es lo que hay que quitar de la imagen? ¿Qué es lo que no hay que poner en la imagen? Lo que sí está claro es que esa fragilidad de las figuras de Giacometti es una fragilidad que se debe a la forma misma de esculpir. Es una fragilidad que se encuentra en el estilo mismo. Y entonces nos encontramos de nuevo con una especie de contraste muy marcado, con una especie de paradoja. La fragilidad es grande, el personaje cada vez es más fino, y sin embargo la afirmación del personaje, la presencia del personaje es muy contundente, como era la presencia de las caras antes. Es decir, siempre en el juego de Giacometti esos dos aspectos. Y quisiera relacionar estos retratos con otro autorretrato, que es el autorretrato de Zoran Músic.
Al igual que Giacometti, como pueden ver, Music recrea un espacio tras la cabeza, espacio en el que sitúa la cabeza. Al igual que Giacometti, también deja de pintar algunas partes del retrato, algunas veces solo con línea imprecisa. En el caso que aquí tenemos, dibuja en la parte inferior un detalle de la mano y parte del brazo, pero toda la parte del busto ha desaparecido e incluso dentro de la cabeza no sabemos con exactitud, dentro del rostro, cuáles son estas partes que aquí están como ocultas, como estropeadas. Como en el caso de Giacometti, también nos encontramos con una importancia grande de las pupilas, de la nariz para marcar el eje, de los labios y del mentón. Es decir, los puntos de contacto parecen muchos. Pero yo creo que hay una diferencia fundamental, que la sensación que produce el retrato de Music es distinta a la sensación del retrato de Giacometti. El retrato de Giacometti es una afirmación, es una presencia, una afirmación enfática casi, se podría decir, en su fragilidad. Sin quitar la fragilidad, es fuerte. El autorretrato de Music es un retrato que parece que se va a hundir que va a desaparecer. Tiene algo de aparición y desaparición. Lo que le falta es precisamente esa energía, esa presencia. Cuento algo de Music que quizá ustedes sepan, pero se lo recuerdo, y a lo mejor se entiende mejor esto. Music nació en el año 9, estudió en la Academia de Bellas Artes de Zagreb, vivió en España antes de la Guerra Civil, en 1935 y 1936, y tuvo ocasión de ver las obras de Goya, de Velázquez y el Greco, de los que siempre se consideró deudor. En 1944 fue detenido por la Gestapo, y después de estar preso en Trieste cerca de un mes, fue enviado al campo de concentración de Dachau. Era el preso número 128-231. Liberado por el ejército estadounidense, fue evacuado en junio de 1945, año en el que se trasladó a vivir a Venecia, y empezó a pintar paisajes. En el campo de concentración, en Dachau, realizó dibujos de lo que veía, muchos de los cuales se han perdido. En los años 70 es decir, mucho tiempo después, vuelve sobre los temas del campo con una modulación distinta, ahora lo veremos, en una serie titulada No somos los últimos. En los años 80 pinta autorretratos que darán lugar después, en los 90, a figuras monumentales que no olvidan el sentido de No somos los últimos. Music murió en 2005. Este es No somos los últimos. Todos estos datos son bien conocidos. Los dibujos de Dachau, los dibujos del campo de concentración, son dibujos que representan momentos. Music ha hablado en muchos momentos de lo que dibujó en el campo y ha descrito el paisaje del campo. Los dibujos que se conservan, que son, vuelvo a decir, pocos, representan ahorcados, cadáveres amontonados en cajas, contrapeados, cabezas que son ya cráneos, con las bocas abiertas y los ojos desorbitados, cadáveres abandonados en el suelo. El pintor ha relatado con sobriedad lo que era el campo, un paisaje de cadáveres y lo que pretendía con sus dibujos. En el exterior del barracón, dice Music, en el exterior había cadáveres contrapeados. Los había por todas partes, delante del barracón, como madera, como haces de leña, y allí se quedaron todo el invierno, congelados. Era increíble y completamente normal, una convivencia con los cadáveres. Este es el paisaje que dibuja. En el campo era como un paisaje, un bosque de cadáveres, un bosque virgen, si puede decirse así. No se puede describir, no se puede imaginar, son cosas alucinantes, irreales, pero dibujar allí tenía una necesidad irresistible, absoluta, de hacerlo. Dibujar con la mayor precisión, en lo que se asemeja de nuevo a Giacometti. No la anécdota que pueda servir para un relato, no un documento. Music no deseaba hacer documentos.
deseaba representar aquello que definía el exterior. Un cadáver carece de interior, es solo pura exterioridad, carece de vida. Y dice Music, algo que a mí me parece realmente estremecedor. Los dedos, la forma de la cara, tenía ganas de hacer algo preciso. El que muere así ha sufrido hasta el último segundo. En la forma de los dedos se veía por qué había muerto. En la forma de los dedos se veía por qué había muerto. El sufrimiento que soportó hasta la muerte. Se veía en el cadáver. No era alguien que había muerto así como así. Había muerto con un sufrimiento extremo, y eso se veía en todos los gestos, en todas las posiciones del cuerpo. Hay ciertas cosas que no se pueden expresar. Y con las formas del cuerpo, el color de los cadáveres. Y dice, cito, el blanco era el color de los cadáveres, una especie de azul pálido, casi blanco. Como casi no había carne, era como la estructura de un paisaje de montaña. Music no pudo representar la realidad, esta realidad insoportable, tras su liberación. Solo lo pudo hacer en el 75, es decir, cerca de 30 años después, cuando lo que latía en su interior, la presencia de lo vivido, quería salir. Durante esos años pintó paisajes, pero el pasado no se ha silenciado por completo. Dice él, paisajes de Kars, detrás de Trieste, que son como un desierto de cadáveres, de rocas. En los años 70, no somos los últimos, da salida a eso que permanecía latente. Pero ahora no lo hace con representaciones precisas del pasado, sino con figuras monumentales indefinidas que recuerdan a algunas de los manieristas y de los artistas venecianos. Son sus gestos, la posición de sus cuerpos, la inclinación de las cabezas, el movimiento de sus brazos, los movimientos representados una vez tras otra en pinturas monócromas. Y con estas figuras monumentales, presencia de una atrocidad insuperable, vuelven algunos de los temas de los dibujos convertidos ahora, como ven ustedes, en monumentos, montones de cadáveres, como si fueran la estructura de un paisaje de montaña, realizados también, como en el caso de Giacometti, como en el caso de su propio autorretrato, con muy poca materia pictórica, dejando a la vista el lienzo, acentuando la importancia del dibujo en la recreación de aquella estructura. Si a propósito de las figuras monumentales puede hablarse de los pintores venecianos, en el caso de las anteriores, en estos montones es preciso recordar algunas de las estampas de los desastres de la guerra de Goya. Por ejemplo, estas que tenemos aquí, montones de cadáveres apilados. Las pilas de muertos constituyen en ambos artistas el horizonte de nuestra mirada, y como tal horizonte el universo de nuestra experiencia. Es como si Goya y Music dijeran, esto es el horizonte de nuestra experiencia, esto es lo que hay, este es el mundo que nosotros podemos pintar, no hay nada más detrás, es el horizonte, hasta ahí podemos llegar, eso es todo lo que tenemos. Los autorretratos de Music, que hizo bastantes, responden a esa dinámica, y este que vemos lo hace mejor que ningún otro, quizá porque el pintor ha prescindido de muchas de las anécdotas circunstanciales que en otros retratos sí respeta. Hasta qué punto ese personaje parece venido de otro mundo y no volverá a ese otro mundo. Hasta qué punto no se hundirá en él, en esa zona oscura que como una aura rodea la cabeza, lo envuelve. La cabeza y el rostro de Music tienen un sentido diferente a la cabeza y el rostro de Giacometti, a pesar de los puntos de contacto. Es como si el espacio, frente a lo que había hecho Giacometti, impidiera el perfil. No podemos trazarlo con claridad. Se va perdiendo. Aquí Giacometti hubiera trazado una línea para definirlo con claridad, aunque esa línea fuera repetida muchas veces. Aquí, por el contrario, Music lo que parece interesarle es justamente el hecho de que se puede hundir en ese fondo. Además, el negro de este negro del fondo puntea al rostro, es como si invadiera parte del rostro, como si ya se hubiera apoderado de esa parte del rostro, que contrasta con este blanco, que es un blanco como de yeso, como de tiza,
que recuerda al blanco del que él habla de los cadáveres. Cuando Music pinta el autorretrato, de hecho, está pensando que no somos los últimos, que Dachau no ha sido el final, que puede haber otros Dachau, y de hecho él lo vuelve a hablar del tema. La verdad es que, y ya termino, es mucho lo que le falta al rostro. Parece como si estuviera comido, como si estuviera del etéreo. Ahora quizás se pueda recordar a Sócrates: para pintar una imagen no hay que pintarlo todo, hay que pintar solo algo. Y ese dejar cosas sin pintar es lo que hace del retrato una imagen. Nada más, muchas gracias.